la oscuridad envuelve el mundo y el silencio nocturno domina, hay relatos que desafían nuestra percepción de la realidad, historias que nos enfrentan a los misterios más profundos y nos enseñan a temer lo que no podemos comprender. Esta es una de esas narraciones, una que advierte sobre el peligro de sucumbir a la curiosidad cuando algo insidioso nos llama desde el otro lado de las sombras. En una tranquila ciudad, donde las noches eran plácidas y el sonido del viento entre los árboles era la única compañía, vivía un niño llamado Luis. Desde su infancia, Luis había tenido encuentros con lo inexplicable, sucesos que habían dejado huellas indelebles en su mente y que con el tiempo se transformarían en relatos escalofriantes que compartía con aquellos valientes dispuestos a escuchar. Luis y Raúl, su inseparable amigo de la infancia, compartían un lazo que iba más allá de la simple camaradería. Ambos crecieron en un vecindario donde la rutina era lo cotidiano, pero donde también existían rincones oscuros que ocultaban secretos inconfesables. Raúl era un niño afortunado, al menos en apariencia. Su familia era un modelo de armonía. Vivían en una gran casa y no faltaban los juguetes para entretenerse. Sin embargo, más allá de esta fachada de normalidad, había algo perturbador, algo que solo los más perceptivos podían notar. Luis solía visitar a Raúl con frecuencia, y cada vez que lo hacía, se adentraba en un mundo que al principio parecía perfecto, pero que rápidamente revelaba su lado siniestro. La primera noche que pasó en casa de su amigo, Luis sintió una emoción similar a la de explorar un territorio desconocido y emocionante. Pero esa emoción se desvaneció al caer la medianoche, cuando un sonido extraño comenzó a resonar en la habitación. Al principio, Luis pensó que era el viento golpeando suavemente contra la ventana, un ruido natural que podría explicar su inquietud. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el sonido era demasiado rítmico, demasiado insistente para ser atribuido a algo tan mundano. Era como si algo o alguien estuviera llamando desde el otro lado, esperando pacientemente a ser invitado a entrar. El corazón de Luis comenzó a latir con fuerza y su mente se debatía entre el miedo y la curiosidad. A pesar de sus esfuerzos por ignorar el sonido, este persistía, aumentando en intensidad hasta volverse casi insoportable. Finalmente, el silencio regresó, pero Luis no pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que todo había sido un sueño, un producto de su mente que confundió la realidad con una pesadilla. Sin embargo, en su interior, sabía que lo que había experimentado era real, tan real como el miedo que lo había paralizado durante la noche. Con el tiempo, Luis se dio cuenta de que aquel sonido extraño no era un evento aislado. Cada vez que pasaba la noche en casa de Raúl, el mismo patrón se repetía. El silencio de la noche se rompía por ese misterioso sonido que provenía de la ventana. Pero no era solo Luis quien lo notaba. Raúl también lo percibía, aunque ninguno de los dos se atrevía a hablar de ello. Era como si al nombrarlo le dieran más poder, como si al reconocerlo se hiciera más tangible y peligroso. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero el fenómeno no cesaba. Luis comenzó a preguntarse si todo era producto de su imaginación, si tal vez estaba viendo cosas donde no las había. Sin embargo, lo que ocurría en la casa de Raúl iba más allá de lo que la mente humana podría inventar. La figura que Luis veía en el jardín cada noche no era un simple juego de luces y sombras. Era real, y su presencia se hacía más notoria con el paso del tiempo. Al principio, Luis creyó que se trataba de un vecino,
tal vez alguien que paseaba por el vecindario durante las horas más oscuras de la noche. Pero pronto se dio cuenta de que esa figura no se movía, no cambiaba de lugar. Estaba siempre allí, en el mismo punto, observando, esperando. Cada vez que Luis se asomaba por la ventana, esa silueta lo miraba fijamente, con una intensidad que le helaba la sangre. Era como si esos ojos vacíos pudieran ver directamente a su alma, desnudando sus miedos más profundos. Una noche, decidido a poner fin a su tormento, Luis reunió todo su valor y se acercó a la ventana. Con el corazón palpitando en su pecho y las manos temblorosas, corrió las cortinas y miró hacia afuera. Lo que vio lo dejó paralizado. La figura estaba más cerca que nunca, casi pegada al cristal, observándolo con una expresión que Luis no podía descifrar. Era odio, tristeza, desesperación. No lo sabía, pero la sensación de peligro era innegable. A partir de esa noche, la situación en casa de Raúl empeoró. Luis ya no solo veía a la figura en el jardín, ahora sentía su presencia dentro de la casa. Era como si algo hubiera cruzado el umbral entre lo exterior y lo interior, trayendo consigo una energía oscura y maligna. Los susurros en los pasillos, los pasos en el suelo de madera vieja y el frío que impregnaba el aire eran señales de que algo estaba muy mal. Raúl también lo notaba, pero al igual que Luis, estaba demasiado asustado para enfrentarlo. Ambos amigos intentaron continuar con sus vidas como si nada estuviera sucediendo, aferrándose a la rutina diaria y a las actividades que solían disfrutar. Sin embargo, la tensión en la casa era palpable. Cada vez que el sol se ponía y la oscuridad cubría el vecindario, la presencia volvía, trayendo consigo ese sonido inconfundible que provenía de la ventana. Luis intentaba bloquearlo, concentrándose en cualquier otra cosa, pero la presencia se hacía cada vez más fuerte, como si supiera que él era consciente de su existencia y quisiera desafiarlo. Una noche, después de varios días de angustia y de noches en vela, Luis despertó con una sed abrasadora. Con un suspiro de resignación, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina en busca de agua. El pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Al llegar a la cocina, Luis sintió que algo estaba mal. Algo en el ambiente había cambiado, pero no podía identificar qué era. De repente, lo vio. La figura que había estado acechando en el jardín durante tanto tiempo, ahora estaba dentro de la casa, moviéndose lentamente desde la sala hacia la cocina. Luis se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. La figura se detuvo al verlo, y durante lo que pareció una eternidad, ambos se quedaron allí, inmóviles, observándose mutuamente. La figura no se movió, no trató de ocultarse. Simplemente se quedó allí, mirándolo con esos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz de la habitación. Finalmente, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándolo solo en la penumbra, temblando de miedo. Luis sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo, paralizando sus extremidades y dificultando su respiración. Era como si la figura hubiera absorbido todo el calor de la habitación, dejando tras de sí un vacío gélido y desolador. Esa fue la última vez que Luis pasó la noche en casa de Raúl. Algo en su interior le decía que no debía regresar, que si lo hacía, podría quedar atrapado en esa oscuridad que había invadido la casa de su amigo. Los días pasaron, y aunque los dos amigos se distanciaron, Luis no pudo olvidar lo que había experimentado. Incluso ahora, años después, cuando recuerda aquellos días, siente un escalofrío recorrer su espalda y no puede evitar preguntarse qué era realmente esa figura que lo acechaba en la oscuridad. A medida que crecía,
Luis se dio cuenta de que algunas experiencias son tan poderosas que dejan una marca imborrable en el alma. Lo que vivió en casa de Raúl fue una de esas experiencias. No importa cuánto intentara racionalizarlo o encontrar una explicación lógica, en su corazón sabía que lo que había visto y sentido era real, tan real como el frío que impregnaba el aire cada vez que la figura aparecía, tan real como el miedo que lo invadía cuando la noche caía. A lo largo de los años, Luis intentó compartir su historia con otras personas, pero pocos le creyeron. La mayoría pensaba que era una invención, un relato exagerado para asustar a los más crédulos. Sin embargo, había algo en su mirada, una seriedad y una intensidad que convencía a algunos de que lo que decía era cierto. Y esos pocos que creían en su historia sentían el mismo escalofrío que él había sentido cuando veía a la figura en el jardín. Un escalofrío que les recordaba que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Luis aprendió que algunas puertas no deben abrirse, que hay ventanas que es mejor mantener cerradas, sin importar lo que se escuche del otro lado. La curiosidad, aunque poderosa, puede llevarnos a lugares oscuros de los que es difícil regresar. A veces, lo más seguro es ignorar aquello que no podemos explicar, resistir la tentación de asomarnos a lo desconocido y mantenernos firmes en la luz, donde las sombras no pueden alcanzarnos. Ahora, cada vez que Luis pasa por la casa de Raúl, siente una punzada de nostalgia mezclada con miedo. Se pregunta qué habrá sido de su amigo, si alguna vez llegó a enfrentar a la presencia que había invadido su hogar, o si, como él, decidió huir de ella y nunca volver. La casa sigue allí, intacta, pero hay algo en su apariencia que ha cambiado, como si los años no hubieran sido amables con ella. Las ventanas, antes limpias y brillantes, ahora están sucias y opacas, y las paredes, que alguna vez fueron de un blanco inmaculado, están cubiertas de grietas y manchas. Luis sabe que nunca volverá a entrar en esa casa, que lo que una vez fue un lugar de alegría y amistad, ahora es solo un recuerdo doloroso. Pero también sabe que hay cosas que es mejor no olvidar, experiencias que, por más aterradoras que sean, nos enseñan lecciones valiosas. Y la lección que aprendió en esa casa es una que nunca olvidará. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te asomes por la ventana, sin importar lo que escuches.